escribir en el pizarrón. Todo eso, ¿qué significa? Que estoy abriendo mi ser en cada situación, en cada momento, ¿no? Y que esta apertura de ser está guiada por una comprensión, ¿no? Por un saber en torno a lo que hago. Saber lo que hago y saber relacionarme con las cosas para tal hacer. Como es el caso de sentarme en la silla, tomar el marcador y escribir en el pizarrón, mirar la cámara, etc., ¿no? Es decir, todo esto significa esta comprensión que aquí señalamos simplemente, pero a la cual vamos a retornar más adelante. Y decíamos, hay que tener en cuenta que el texto fue redactado en pocas semanas y hay una serie de cuestiones que son colocadas en otro momento, en momentos posteriores, o que son presupuestas a partir de lo que Heidegger trabajó en lecciones previas. Esto lo señala el propio Heidegger en una carta a Carl Levitt, en donde cuando Carl Levitt le pregunta sobre algunas cuestiones que no encuentra tematizadas en Ser y Tiempo, ¿no? Después de que se publicó Ser y Tiempo en 1927, Carl Levitt le pregunta de forma expresa sobre las formale Anzeige, los indicadores formales, como el modo de pensar o de tratar los conceptos filosóficos. Y Heidegger lo que responde en esa carta es que tanto los indicadores formales como otras cuestiones están presupuestas, ¿no? Evidentemente eso no estaba claro para, o no está claro para los lectores de Ser y Tiempo. Es decir, estas presuposiciones o estas cuestiones que son tematizadas en otros momentos y quizás faltan en algunos otros. Y eso ha dado pie a múltiples interpretaciones en términos de buscar una serie de contradicciones al interior de Ser y Tiempo. Como hemos enfatizado en otras ocasiones, yo creo que la lectura de Ser y Tiempo tiene que hacerse precisamente en ese marco de, digamos, ubicar su propio origen, ¿no? La redacción del texto y también la exigencia de otros manuscritos de donde surge. Entonces, eso nos permite en ciertos momentos complementar algunas expresiones de propio Heidegger que evidentemente quedarían limitadas si se dejan así, como es este caso. Es decir, la comprensión siempre es una comprensión fáctica porque se trata de una relación de ser. Y el estar dirigido a mi ser remite a la comprensión, pero esa comprensión, ese saber que abre cada momento de mi estar siendo, remite o exige necesariamente el ya tener que ser, ¿no? Y por lo tanto, en su ser, en esta relación de ser, y que va a ser expresado como el ámbito de la facticidad más adelante. Toda comprensión, entonces, es comprensión fáctica. Y esos van a ser los dos modos de apertura que desplegará a lo largo de momentos importantes de Ser y Tiempo y a los cuales vamos a retornar una y otra vez. Pero digamos, esta es la primera mención que hace Heidegger de esto. Entonces, la comprensión, y nosotros diríamos, la comprensión fáctica de ser, es ella misma una determinación de ser del Dasein, en este sentido, ¿no? En el sentido de que somos relación de ser. Y la última aseveración de este párrafo es también central. Dice, la peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es ontológico, ¿no? Y esto deja ya ver muchas cuestiones, es decir, el hilo conductor que Heidegger busca. La peculiaridad óntica del Dasein, es decir, el carácter entitativo, el carácter de ente, ¿no? Y sabemos, ente remite a estar siendo, ¿no? El ente proviene, sabemos de entis, ¿no? Sí,
si mencionamos el término, ¿no? Y esto a su vez proviene precisamente del on, en el sentido que sabemos era el participio presente de einai, ¿no? Esto era el participio, el ens, participio presente de ese, ¿no? En el sentido de ser. Entonces, si hablamos de ser en términos de verbo, ¿no? Y a partir de ahí encontramos estos participios presentes, ¿no? Y sabemos el término participio remite a este carácter de participar, ¿no? Es decir, participa de la acción verbal, ¿no? Y puede cumplir otra función en términos gramaticales, en términos de modificar un sustantivo, ¿no? Ese era uno de los sentidos iniciales de ese participar de la acción verbal para modificar un sustantivo, ¿no? Es decir, tenía funciones de adjetivo, ¿no? Posteriormente, ese carácter de modificación de un sustantivo quedó fuera o puede quedar fuera y queda entonces como un sustantivo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el señor presidente, ¿no? Es decir, presidente tendría el carácter de modificar a señor como sustantivo, pero esa modificación es de carácter verbal. Es decir, ¿qué quiere decir ahí? El señor que preside, ¿no? El señor presidente es el señor que preside. Y ahí tendríamos el efecto o el carácter verbal modificando a ese sustantivo. En esa medida se pudiese pensar en un modificador cuya función fuese transmitir el carácter del verbo más general, digamos, que sería precisamente el verbo ser. Entonces, si decimos el plumón, que es el plumón ente en este sentido, ¿no? El plumón ente, ¿no? Sería el plumón que es, el plumón que está haciendo. En su carácter, digamos, ya no de modificador, sino de sustantivo, pasa a ser sustantivo, queda entonces como el sustantivo que remite o que transmite la acción del verbo más general, que sería ser. Si decimos el presidente como sustantivo transmite la acción del verbo presidir. Pero en el caso de el ente o lo ente, si pensamos que el toon en griego es neutro, ¿no? El lo ente expresaría entonces un sustantivo que transmite el sentido del verbo más general, lo que es. Y en ello yace este problema interpretativo que ve Heidegger en la tradición metafísica, que precisamente por ese dominio, digamos, del verbo ser, pudiese pensarse que entonces todas las cosas son de alguna manera al aparecer, y eso sería la presencia, el estar ahí. Y por eso entonces se asoció ser a presencia, entre ellos el ser humano. El ser humano estaría ahí, estaría presente, ¿no? Y eso es lo que quiere romper entonces con esta idea de Dasein. Entonces, la peculiaridad óntica, el estar siendo, su carácter de ente del ser humano, del Dasein, como nombre para este ente, no yace en la presencia, sino dice en que el Dasein es ontológico. Y esa determinación ontológica remite entonces a todo esto que estamos señalando, es decir, a la posibilidad de que su ser no le sea indiferente, sino que esté dirigido a su ser en su ser. Es decir, que sea relación de ser.
Su estar siendo estaría determinado por ser relación de ser, no por la presencia, ni por la razón, ni por el yo, ni por las cuestiones esenciales o esencialistas que pudiesen atribuirse al ser humano, ¿no? Ahora, ¿cómo nombra entonces Heidegger esto? Es decir, si quiere diferenciar, o sea, esto que está indicando que la peculiaridad óntica del Dasein consiste en que es ontológico, tendría que cambiar esa asimilación entre ser y presencia. Y eso lo hace más adelante. Brinco un párrafo y en el siguiente dice: el ser mismo con respecto al cual el Dasein se puede comportar de esta o aquella manera y con respecto al cual siempre se comporta de alguna determinada manera, lo llamamos existencia. Y como la determinación esencial de este ente no puede realizarse mediante la indicación de un contenido cualitativo, sino que su esencia consiste más bien en que este ente tiene que ser en cada caso su ser como suyo, se ha escogido para designarlo el término Dasein como pura expresión de ser. Bien, entonces tendríamos aquí ya dos términos que en un sentido prefilosófico, en un sentido normal, serían sinónimos, ¿no? Dasein y existencia. Lo que está indicando aquí Heidegger es que Dasein sería el término en donde busca ser transparente esta apertura de ser, ¿no? Precisamente al enfatizar el carácter de apertura de este ente, y que ya habíamos señalado en otro momento, la vida misma se expresa en términos de esa apertura, ¿no? Y ahora, para diferenciar de esa determinación de la presencia en la que se movió gran parte de la tradición metafísica occidental, ahora introduce una resignificación del término Existenz, en alemán, existencia, ¿no? Y de esto, así como con el caso de Dasein, ocurre una resignificación también en el caso de existencia, porque lo que está señalando aquí Heidegger es que existencia es el modo de ser del Dasein, ¿no? Como lo acaba de decir. Es el modo de ser del Dasein, es la existencia. Y por lo tanto, si el Dasein está pensado ahora en una peculiaridad, la existencia sería solamente el modo de ser de este ente, ¿no? Y nos encontramos entonces con las primeras interpretaciones y pues las burlas que de alguna manera le hacían a Heidegger. Está la anécdota de Nicolai Hartmann, ¿no? Que todavía en Marburgo salen a caminar y Hartmann le dice a Heidegger: bueno, a ver, señor Heidegger, usted diría que este árbol que está frente a nosotros no existe, ¿no? Y efectivamente Heidegger tiene que asumir eso. Es decir, en esos términos, como los está planteando aquí, este plumón no existe, el pizarrón no existe, estos libros no existen, esta silla no existe. Entonces podemos decir, bueno, como diría Carnap y algunos otros, parecería un sinsentido. Es decir, ¿cómo no va a existir este pizarrón si lo estoy viendo aquí, si estoy escribiendo en su superficie, si ustedes a través de estos aparatos, vía remota, también lo ven? ¿Cómo no va a existir? ¿No? Bueno, pues eso es lo que Heidegger quiere decir precisamente al romper esta hegemonía del ser como presencia, ¿no? Es decir, en esta idea generalizada, hegemónica, tendríamos la idea de ser y entonces tendríamos diferentes formas de ser o maneras de ser al interior de lo que es.
Pero eso que es estaría fundamentado en términos de presencia. Sería el primer sustrato y luego ya vendrían las diferencias al interior de ello. Bueno, esto es con lo que Heidegger quiere romper, porque aquí estaría la existencia, ¿no? Tal como lo está pensando él en esta interpretación, ¿no? Determinado por alguna característica esencialista, ¿no? Que se diferenciaría del pizarrón en tanto un útil. Pero desde esta interpretación, el pizarrón como útil sería algo que está ahí presente y a lo cual se le atribuye un valor específico, como sería un valor de uso, por ejemplo, ¿no? Y se diferenciaría de algo que no tiene ese valor de uso, sino que simplemente está ahí para ser contemplado. O se diferenciaría de un animal o de una planta, etc. Estarían las diferencias al interior de esa idea de presencia. Eso es lo que Heidegger quiere romper. Es decir, la existencia se opone entonces a la presencia, ¿no? Es decir, eso es lo que quiere señalar, enfatizar. Y como hemos dicho en varias ocasiones, cómo procede filosóficamente en el ámbito del lenguaje, ¿no? No es indiferente, no es información, no basta con decir una cosa por otra, sino que hay que enfatizar algunas cuestiones, hay que recurrir a algunos elementos como son las comillas, como son los guiones, como son el recurrir a palabras fundamentales, la resignificación, etcétera, ¿no? Hay una serie de recursos que están en juego, no solo por Heidegger, sino por toda la tradición filosófica. Pero entonces uno de ellos aquí es el énfasis en el término mismo de existencia, ¿no? Existere, que remite no solo a un aparecer, a un, digamos, ser o estar, sino que remite de alguna forma al origen. Ese ex remite precisamente a su proveniencia, ¿no? Y esa proveniencia exige un salir de, ¿no? En ese sentido, este existere que menciona Lucrecio, que menciona Cicerón, etcétera, remitiría o se asimilaría de alguna forma al fío y a la physis griega en su origen en términos de un brotar, un salir de, ¿no? Entonces, bueno, eso Heidegger hará referencias posteriormente, pero aquí solamente quiere enfatizar este carácter de estar fuera, ¿no? De un salir de. Y este primer sentido de salir de va a estar señalado a partir de un ser, mera relación de ser, como ya lo señalamos. Es decir, un estar dirigido a mi ser teniendo ya que ser. Ese es este primer sentido de estar fuera de, y eso indica que no hay ningún núcleo, ¿no? Lo que ya habíamos anticipado. No hay un yo ahí, no hay un núcleo, sino se está planteando que esto que soy relación de ser a partir de un estar dirigido a mi ser en tanto comprendo, pero esa comprensión, ¿no? Comprendo lo que hago a partir de un tener ya que ser, un estar ya siendo que se expresa en la facticidad. Y eso indica este juego y esta relación de ser. Ese es este primer sentido de existencia. El otro sentido de existencia está señalado más adelante en este parágrafo, cuando dice Heidegger: ahora bien, puesto que la existencia determina al Dasein, la analítica ontológica de este ente requiere siempre una visualización de la existenciariedad. Y a esta existenciariedad la entendemos como la constitución de ser del ente que existe. Pero ya la idea de tal constitución de ser pero ya en la idea de tal constitución de ser se encuentra la idea del ser en general. Y de este modo, la posibilidad de llevar a cabo la analítica del Dasein depende también de la previa elaboración
de la pregunta por el sentido del ser en general. Y leo parte del siguiente párrafo de inmediato. Las ciencias son maneras de ser del Dasein en las que éste se comporta también en relación a entes que pueden ser otros que él. Ahora bien, al Dasein le pertenece esencialmente el estar en el mundo. La comprensión del ser propia del Dasein comporta, pues, con igual originariedad la comprensión de algo así como un mundo y la comprensión del ser del ente que se hace accesible dentro del mundo. Bien, este es el otro sentido que yo quisiera enfatizar de existencia o de cómo afecta la existencia al Dasein, ¿no? Por un lado, en un estar fuera de sí en sí, ¿no? Ese estar fuera de sí, después Heidegger lo va a retomar con un término derivado de existencia que es extaticón, en el sentido de un estar fuera de sí. Esta sería la dimensión extática del propio Dasein, en términos de un estar fuera de sí en sí. Pero a la vez es central esto que acaba de indicar Heidegger. No somos un sujeto sin mundo, no estamos de forma independiente, sino siempre ya en relación con otros entes, de hecho en medio de entes y también con otros seres humanos, con otro Dasein, con otros entes que tienen el modo de ser del Dasein. Entonces estamos de entrada ya con otros que tienen el modo de ser del Dasein y con otros que no tienen el modo de ser del Dasein. Y esos otros modos de ser van a estar siempre en juego y es lo que se constituye con la idea de mundo. Hace un momento yo señalaba que en las primeras lecciones Heidegger hace análisis quizás un poco más explícitos o más amplios y en algunas ocasiones aquí queda resumido. Por ejemplo, la cuestión de mundo. Desde 1919-20 comienza el análisis de mundo en tres sentidos: como mundo propio, como comundo, en el sentido de un estar unos con otros, y a la vez también como mundo circundante, es decir, como mundo en medio de otros entes que no son Dasein, ¿no? Entonces, esos tres sentidos van a estar señalados, tematizados en la idea de mundo. Aquí simplemente señala estar en el mundo, ¿no? Pero ese estar en el mundo indica algo central, porque la existencia, entonces, este estar fuera de, este sentido de fuera, también es estar fuera en el mundo, ¿no? Y esto, el mundo, en un término que el propio Husserl va a utilizar a partir de las ideas 1, puede ser pensado como horizonte. Entonces, se trataría aquí de una dimensión horizontal. Entonces, tendríamos la dimensión extática de la existencia en el sentido de ser mera relación de ser del Dasein, pero a la vez también tendríamos la dimensión horizontal de la existencia en términos de que este Dasein exige el estar con otros entes ya de entrada. No es un asunto que se añada posteriormente, no es que el Dasein sea pensado de forma aislada y luego ya se constituya mundo, o luego ya se agregue mundo en donde se coloque, sino que de existir o existencia exige necesariamente un estar fuera de sí en lo otro, precisamente sin ningún centro, ¿no? Y esto quedaría claro en estos primeros señalamientos que ya hemos hecho. El estar aquí en la clase, el dar la clase, exige necesariamente el estar unos con otros, precisamente porque estoy dando esta clase para los que puedan ver este video, pero a la vez también entre entes que no son Dasein, ¿no? El pizarrón que estamos utilizando para escribir algunos términos, la silla en la que estoy sentado, la taza en la que tomo café, el libro que estamos leyendo, los anteojos que me permiten leer de mejor forma, etc. Es decir, lo que encontramos de entrada en esta inmediatez son útiles, ¿no? Y es algo que
Heidegger va a desplegar de forma más cuidadosa. Pero entonces, la existencia en estos dos sentidos señala ya varias cuestiones. Y yo creo que la primera es este nombre para diferenciar el modo de ser de este ente, que no puede ser pensado como presencia. Y por lo tanto, si en la determinación de la presencia se nombraba a partir de categorías o en términos categoriales, las categorías eran las formas de nombrar el ser en tanto presencia, esa es la interpretación que hace Heidegger. Ahora entonces no se podría hablar de categorías del Dasein, sino, como va a señalar, existenciarios. ¿En qué medida entonces los nombres de aquello que deriva de la existencia tendrían que ser pensados como existenciarios, como determinaciones de la existencia? Por otro lado, con la idea de existencia se está pensando ser mera relación de ser y no un fundamento, un centro o nuevamente una esencia en el sentido de la tradición. En el parágrafo 9 va a retomar esta cuestión de la existencia y efectivamente la va a ligar a la esencia, pero la esencia la va a poner entre comillas, precisamente para no quedar asociado con la idea de o el juego de palabras de esencia y existencia de la tradición, en donde la esencia era el contenido o el qué y la existencia era el modo en el que aparecía, el modo como se daba ese qué o ese contenido. Aquí Heidegger no estaría de acuerdo con que se pensara la existencia en ese sentido de la tradición. Por eso entonces cualquier interpretación que piense la existencia en ese sentido va a ser cuestionable, ¿no? Y entre ellos estaría la interpretación de Sartre y de algunos otros, cuando Sartre insiste en que hay un cambio en la prioridad de esencia y existencia. Lo que sabemos que Sartre señala en el texto del humanismo, el existencialismo es un humanismo, lo que indica es que la tradición metafísica privilegiaba la esencia sobre la existencia y que ahora el existencialismo, en donde incluye a Heidegger, privilegia la existencia sobre la esencia, ¿no? Entonces parecería que se trataría de una inversión simplemente, ¿no?, entre esencia y existencia. Eso es lo que Heidegger va a cuestionar en primer lugar de una interpretación de carácter existencialista. Y en segundo lugar, es la crítica al existencialismo y a estas interpretaciones que privilegian la existencia, en el sentido en que para Heidegger la existencia no es lo primordial, ¿no? Es decir, la existencia está pensada aquí en el marco de una renovación de la ontología, es decir, de la pregunta por el ser, como lo ha estado señalando, y en ese camino está cuestionando la hegemonía de una interpretación del ser como presencia. Y ante ello, lo que está señalando es que este ente no está determinado por la presencia, sino por otro modo de ser. Y en esta descripción considera que el término más apropiado para ello es existencia, precisamente porque este ente está fuera de sí como mera relación de ser y en el mundo a la vez sin ningún centro que pudiese ser demostrado fenomenológicamente. Esos centros pueden ser pensados como presupuestos, el yo, el sujeto, el alma, lo que se quiera poner. Pero lo que Heidegger aquí cuestionaría es fenomenológicamente cómo puede ser mostrado eso. Quedaría como un mero presupuesto. Y de lo que se trata aquí es de proceder fenomenológicamente sin presupuestos, apegándose a una interpretación que hace de la fenomenología husserliana, especialmente de las investigaciones lógicas. Eso ya lo trabajaremos en un momento posterior. Pero aquí retorno a esto porque en esta medida no puede ser pensado este planteamiento de entrada como existencialismo o como pensamiento existencial, precisamente porque se inserta en una renovación de la pregunta por el ser, ¿no?, de esta ontología fundamental que está planteando aquí en un primer momento y que a la vez la tematización de la existencia no puede ser aislada de los otros modos de ser.
que precisamente al hablar de existencia se exige hablar de lo otro, ¿no? Se exige hablar de los útiles, se exige hablar de lo que está ahí simplemente, se exige hablar de los animales, se exige hablar de las plantas y, por supuesto, de entrada, del ser unos con otros, de la coexistencia. Por lo tanto, no puede haber una tematización explícita, aislada de la existencia, como se ha intentado hacer en algunos momentos. Si se habla de existencia, entonces se tiene que hablar de los otros modos de ser. Y eso lo exige el propio término. Eso es lo que Hayek quiere dar a entender. Que si hablo de existencia, tengo que hablar de mundo necesariamente. Tengo que hablar de estar en el mundo porque es la visión horizontal en esta interpretación de la existencia. Entonces, si el Dasein existe, exigiría toda esta tematización que hemos señalado y que está anticipada aquí por primera vez en este parágrafo 4, en donde plantea la idea de Dasein, plantea algunos rasgos centrales, plantea la idea de existencia y a la vez también de ser en el mundo, en estos diversos niveles interpretativos de la existencia. Hay otros puntos importantes que están en este parágrafo 4, pero que podremos abordar en momentos posteriores. Bien, muchas gracias.